Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast One More Fight. El día de hoy tenemos a un súper invitado, amigo y socio de aquí de este podcast, y pues también tiene una historia que contarnos, basado en las artes marciales, obviamente, que es de lo que se trata este canal. Y pues sin más ni menos tenemos el día de hoy a Javier Martínez de Chacal MX. Javier, ¿cómo andamos, canal? Muy bien, Arnoldo, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido, campeón, de que me invites por acá a platicar un poquito. Y acuérdate que ya teníamos la idea de traerte al podcast, y pues ahora que eres parte de este proyecto, pues es un honor tenerte de este lado ahora, ya que pues siempre nos mirabas de allá atrás cámaras, ¿no? Detrás de las cámaras. Sí, así es. Ya tenía tiempo mirándolos detrás de las cámaras. Ahorita, ¿no? Que estoy aquí en el proyecto, y pues antes del proyecto también escuchaba los podcasts cada semana, los esperaba los domingos. Muy buen proyecto. Desde un principio se me hizo que era muy buen proyecto, la verdad. Y pues desde el principio mostraste el apoyo, y pues qué chingón, Javier, el día de hoy tenerte de este lado. Y pues para que sepan, la marca que siempre hablo de Chacal MX, pues Javier es el fundador de la marca. Más adelante vamos a platicar de esta parte de cómo surgió la marca y todo esto, pero pues el día de hoy nos va a platicar un poquito de su vida, Javier. ¿Cómo fue parte de tu infancia, Javier? ¿Cómo conociste el deporte de las artes marciales? ¿Qué deporte empezaste a practicar? Cuéntanos un poquito. Híjole, pues mira, yo creo que nos vamos desde más chicos. Habíamos platicado un poquito y hice memoria más a fondo, ¿no? Cuando yo estaba chico, Arnoldo, mi mamá trabajaba con una familia china establecida aquí en Ensenada, y pues desde chico me tocó siempre ver series chinas, ¿no? Por ahí con la familia, con esta familia, eran muy buenas amigas. Mi mamá y una de estas señoras hicieron muy buenas amigas, hicieron roommates. Cuando nosotros yo nací, y la amiga de mi mamá tuvo también un hijo a 6 meses previos a que yo naciera. Entonces pues nos criamos los 4 juntos como una familia, de cierta manera, ¿no? Ellos eran chinos, miraba yo muchas series, muchas novelas, y pues siempre en estas había había influencia de artes marciales, ¿no? Yo creo por alguna razón, algún motivo en las series que miraba había influencia. Las películas de Bruce Lee, como te platicaba, pues eran muy comunes, ¿no? Ahí en la casa, y de ahí yo creo que nació mi interés o mi gusto por eso. Como te platiqué también anteriormente, mi mamá odia la violencia, no me dejaba practicarlo. Llegué a practicar un poco de box cuando estaba chico, ahí en el Oscar Tigre García, ahí en la 9, pero muy poco, una semana, 2 semanas, pero pues sabíamos lo básico, ¿no? Cuando ¿Y menos te salías porque a tu mamá no le gustaba? No, me salía por eso precisamente. Lo que pasa es que pues ellas trabajaban, y pues yo me quedaba solo en la casa. Mi hermano, que era este otro muchacho que te digo, pues los tratamos como hermanos toda la vida, pues vivimos juntos. Él estaba en la escuela en la tarde desde la primaria, entonces pues yo estaba solo en la casa y me salía. Pues desde chico me salía de vago, ¿no? Tú sabes que antes era un poquito más fácil andar como chamaco en las calles, y vivía pues ahí en la colonia Aviación, a una cuadra de la Reforma, de Reforma y 9. Entonces pues me quedaba muy cerca, ¿no? Exacto. Y sí, tenía por las amistades, ¿no? Tenía amistades que iban allá a Lima Lama también, a clases de Lima Lama con profesor Méndez ahí en la calle Cortés. Exacto. Y pues de ahí, ya más grande, campeón, me dio la oportunidad de comenzar a entrenar ya formalmente, y pues la aproveché. ¿Tu mamá? No, pues la situación que se me presentó cuando llegó LAF, ¿no? Aquí en Ensenada, no sé si recuerda, yo ya tenía para ese tiempo unos 18, 19 años, y llegó Olaf Alfonso aquí en Ensenada. Vivía por ahí en la casa de un amigo mío. Así nos dimos cuenta que estaba aquí en Ensenada. Él nos invitó a entrenar por ahí, igualmente al gimnasio de Lima Lama, que le daban chance de dar clases, y ahí fue el primer acercamiento que tuve así ya verdaderamente con el MMA físicamente, ¿no? Porque ya había mirado videos ya lo de habías UFC. visto anteriormente. Sí, ya.
cassettes, en el UFC 1, UFC 2, que los rentaban aquí en VHS, en Videomagia, ahí en la Reforma. Si te acuerdas. Ahí le caías y... Exacto, me iba a verlos y pues nada más había hasta el 3, 4, ¿no? Ahí aquí en Ensenada en ese tiempo, a lo mejor había más, pero pues no había oportunidad de buscarlos. Pero de ahí fue donde lo conocí, campeón Royce Gracie. Estos güeyes, límite de peso, de... Sí, no, pues igual como todo, a todos, yo creo, ¿no? Me sorprendió Royce Gracie, el tamaño que tenía y el tamaño de oponentes con los que estaba compitiendo, de Kung Fu, de Muay Thai, de boxeo. No sé si te acuerdas de este señor Art Jimerson, si no me equivoco, se llamaba. ¿Con un guante, va? Peleó con un guante, sí, exacto. Y pues se me hizo muy, muy chingón, la verdad, por fin las competencias, ¿no? De diferentes artes marciales, como chicos habías mirado en la película de Bloodsport, la de Contacto Sangriento. Exactamente. Esa es mi película favorita. Sí, no, esa fue una de mis películas favoritas también. Pues todas esas películas, ¿no? Van Damme, Bruce Lee, Ninja Americano, todas Jet esas. Li también, Jet Li ya me tocó más grande. Sí, me tocó más grande Jet Li. Tony Hawk con las películas de Ong Bak, de Muay Thai también. Pero cuando me tocaron ellos ya entrenaba. Ya entrenabas. Sí, ya. Pues, Javier, y te tocó también, platicábamos, porque les comento, gente, ahorita retomando un poquito, la persona que dice Javier Olaf Alonso es una de las personas que se dice que trajo esa influencia del MMA aquí en Ensenada, ¿no? Y junto con Marco Soto y otras personas que ya fueron un poco formalizando esto aquí en Ensenada, porque pues el deporte sigue en evolución, pero ellos sembraron esa semilla más o menos aquí, bueno, no más o menos, sembraron esa semilla, como lo comentamos capítulos anteriores. Yo dije, no, pues están adelantados a su época, pero ya alguien me hizo ver, ¿sabes qué? No es que estén adelantados a su época, lo que pasa es que ellos viajaban e invertían en lo que los apasionaba, y eso era que llegaban a traer técnicas nuevas a Ensenada que pues en realidad nadie sabía aquí. Entonces, a ti te tocó entrenar con Olaf. Sí. Y pues tú te dabas cuenta de todas las técnicas, todas las cosas nuevas que él traía, cosas que a lo mejor pues no habías visto porque pues nunca habías entrenado como tal MMA, ¿no? No, nunca, no sabíamos qué era la guardia, no sabíamos cómo pasar la guardia, americanas, kimuras, armbars, te digo, era muy básico, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cómo promocionaba su gimnasio? ¿Vale todo? Sí, vale todo. Vale todo, vamos al vale todo con Olaf. Sí, no, en aquel tiempo pues así era, canijo, inclusive las peleas, ¿no? No sé si recuerdas cuando él mismo Olaf organizó peleas aquí en el Octopus, ahí en el Papas and Beer, y así era vale todo, no era MMA, exacto, eran peleas de vale todo. Exacto. Vale todo. Era vale todo en ese tiempo, y inclusive en otros lados, ¿no? En Brasil, en Estados Unidos todavía mucha gente le llamaba vale todo, pues vale todo en Brasil, vale todo, exacto. Claro. Y Javier, ya digamos que formalmente a los 18 empezaste tu carrera como peleador, o porque también habíamos platicado detrás de cámaras un poquito de que habías viajado a Los Ángeles, ¿no? Mientras cuando estabas trabajando y todo eso. Sí, así es. Cuando terminé la universidad me tocó la suerte, fíjate, de que de una empresa de allá de Los Ángeles que me recibió mi currículum, ¿no? Y me hicieron por ahí unas entrevistas y me tocó la suerte que me seleccionaran. Me fui para allá, a Los Ángeles, estuve pues casi 2 años, ¿no? Con permiso del TN en aquel tiempo, por medio del Tratado de Libre Comercio, te daban un permiso para poder trabajar allá por año, y con ese permiso estuve allá. Ese tiempo que estuve ahí me tocó igual la suerte. El departamento que nos rentaba la compañía estaba a 2 cuadras de una escuela de Jiu-Jitsu, Aloisio Silva Jiu-Jitsu, y pues estaba cerca también de las escuelas de Marco Ruas estaba Víctor Belfort en aquel tiempo cuando apenas llegó a Estados Unidos. Pues estaban estableciéndose de cierta manera las escuelas ahí en Los Ángeles, que pues como tú sabes es la cuna, ¿no? Del MMA, exacto. Pues todos los brasileños querían llegar a California, en aquel tiempo, o a Miami. Sí. Me imagino que por eso es que son los 2 estados donde más hay entrenamiento, más nivel. Top Team, sí. En Florida, ¿no? Exacto. Tenemos a Go Ched Academy,
pues hay muchas escuelas que han salido demasiados grandes peleadores. Sí. Entonces ponemos California, Miami y Los Ángeles, por decir así. Sí, pues California en general yo creo, ¿no? Porque pues en todo California, es por allá por Sacramento también están los muchachos de Uriah Faber, allí en Modesto, ahí es en Modesto, si no me equivoco, donde están, o cerca de Modesto, pero también es por ahí cerca de San Francisco, donde están los Díaz con Carson Gracie. San José, donde está el AK. Exacto, San José también. Sí, no, California pues es la meca, ¿no? Yo creo que es la cuna del MMA en Estados Unidos y por eso es que también aquí Tijuana, Baja California se benefició un poquito por esa influencia, exacto. Pero ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando el otro día? De que muchos peleadores estadounidenses viajaban a México para pelear también. Sí. Y qué loco, ¿no? Que ellos viajaban a hacer récord de este lado porque no sé si pensaban que eran más fáciles las peleas o no sé, ¿no? Pero en realidad lo que uno soñaba era a viajar a pelear allá, ¿no? Y claro, te das cuenta que ellos también viajaban a pelear de este lado, ¿no? Sí, en esos tiempos, Arnoldo, yo creo que era más que nada la ventaja que se tenía en aquel lado en la lucha y en el jiu-jitsu. Cuando se dieron cuenta que aquí en México éramos strikers o los peleadores de ese tiempo eran strikers, pues para un luchador o un jiu-jitsero de alto nivel, pues en realidad pues era un triunfo gratis, ¿no? Y más que ellos desde el colegio practicaban exacto, lucha, ¿no? Sí. Lucha y pues el jiu-jitsu ya más avanzado, tener más oportunidades con esta migración de brasileños a Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad, o sea, sí. Había más oportunidades de que ellos ganaran, ¿no? Porque también tuvimos muchos peleadores que migraron a Tijuana a pelear, como Chris Camouche. Uh-huh. Ella me tocó varias veces que no verla, pero escuchar que peleara aquí en Tijuana. Sí, peleó varias veces en UCM. UCM, sí. Entonces, Javier, llegaste a Los Ángeles a entrenar, y ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Pues duré casi 2 años. Empecé a entrenar como a los 3, 4 meses que llegué a Los Ángeles, porque pues de principio tú sabes, ¿no? Era chamba y de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche hasta que... Del trabajo. Exacto, del trabajo al departamento, y en la mañana otra vez exactamente lo mismo por los primeros 3, 4 meses. Ya posterior a eso, cuando primero que descubrí que estaba el gimnasio ahí, pues empecé a ir, pero yo entré a striking, no hice jiu-jitsu, porque el jiu-jitsu te cobraban $150 por mes. Más caro, ¿no? Sí, y la clase de striking te la cobraban a $5 la clase. No, sobra que... Sí, no, pues al mes... Y aparte, pues, ¿te gustaba más el striking? Sí, la verdad que sí, siempre me gustó más, siempre me gustó más el striking. Estaba John Webb, que era un morenito de ahí, originario de California, pero había viajado muchos años, y era muy buen boxeador, muy buen kickboxer también, y muy buena técnica con él de distancia, y empecé a trabajar con él ahí en Aloysio Silva. Y posterior, que será como unos 5 meses, 6 meses, él mismo invitó a un amigo de él de Nueva Jersey, Sonny Michaels, que fue, yo creo, de los entrenadores que he tenido, el que más influencia ha tenido en cuestión de explicación y claridad, ¿no? En lo que son las artes marciales, a mi punto de vista, ¿no? Porque pues él sí era cinta negra o tenía grados altos en diferentes artes marciales, Jeet Kune Do inclusive, que pues coincidió un poquito también con gusto por Bruce Lee, ¿no? Cuando estaba chico, como ya habíamos platicado, Sonny Michaels era alumno de Sifu Kent, que fue alumno directo de Bruce Lee allá en Venice Beach, en California, y pues traía toda su filosofía, ¿no? De cierta manera, inclusive a veces nos platicaba cosas que la esposa de Bruce Lee les platicaba a ellos cuando estaban en clases en algunas ocasiones. Y pues me pegó, digo, me influenció de manera positiva en querer saber más de las artes marciales, pues no nada más. De manera filosófica. Exactamente, sí, de manera filosófica y pues manera educativa, ¿no? El conocer de las artes marciales y el saber hacerlo y cómo combinarlas, a final de cuentas, pues era un objetivo que tenía futuro, claro, ¿no? Si quería abrir, porque ya en ese tiempo ya tenía la idea de abrir un gimnasio, entrenar gente más adelante, ¿no? Gracias a Sony, ahí tenía 25 años. Cuando te mudaste a Los Ángeles. Cuando me fui a Los Ángeles tenía 24 años, cuando salí de la universidad, y cuando conocí a Sonny Michaels ya tenía 25 años. Y estuve con él pues básicamente todo un año completo, yo creo. Te platiqué, me hice su asistente en la clase, sí, le ponía ganas, pues todos los días iba de lunes a viernes en ese tiempo ya.
y a veces los sábados también íbamos a hacer acondicionamiento físico. Te agarraba ahí para las muestras y todo. Sí, ¿no? sí, o sea, pues era el asistente de la clase, ¿no? Le daba a los principiantes cuando había principiantes. Lo que te iba a preguntar también, mucha gente no sabe, pero la mayoría de los gimnasios de Estados Unidos, dividen las clases por principiantes, intermedios y avanzados, ¿no? Así es. Entonces tú llegaste desde abajo, Javi. Sí, ¿no? Aunque ya traías tus bases de box, de kickboxing y todo esto, pues te gustaba más el Thai, ¿no? Hasta la fecha. Sí, exactamente. Te sigue gustando mucho el Muay Thai, ¿no? Sí, mucho. Y llegaste de lo más básico ahí con ellos. Sí. Y hasta que te convertiste en el asistente, ¿no? En asistente, sí, pues me tomó como un año y medio, yo creo. Ya llegar ahí ya tuve programadas 2-3 peleas y pues se caían por lo mismo que me tenía que venir para acá, para Ensenado, porque tenía que ir a algún otro lado de los puertos. ¿No? Sí, la verdad que sí. Y aparte, Arnoldo, cuando yo estaba chico, estaba en primero de secundaria. Estaba jugando con unos amigos por ahí por mi casa, te digo, me salía mucho de la casa, estaba solo y me caí de un techo, campeón. Me subí por una pelota de fútbol, el techo era de asbesto, pensamos que era de lámina y era de asbesto y se rompió y me fui, estaba alto, eran como unos 12 metros, era el taller de la Chrysler. Estaba bien alto, güey. No sé si bueno, está chico, ¿no? Pero antes ahí donde está el Car Wash Reforma, enfrente estaba la agencia de la Chrysler. Y el taller estaba en la parte de atrás. Y ahí se les fue la pelota. Ahí nosotros jugábamos en la pared grande, jugábamos resotones, no sé si te acuerdas los resotones. Sí. Y pues a veces se nos iba la pelota, ¿no? Y esa vez se fue y me tocó subirme a mí. Pues me subí, ya cuando estaba por bajarme se rompió y me caí, canijo. Y estuvo fuerte, fue una experiencia pues rara, ¿no? De esas que dices, experiencias casi muerte, porque te alcanzas a ver tú que te está sucediendo, ¿no? Y me pasó eso, campeón, pues sí quedé muy mal. Estuve yo creo como casi 2 meses en el hospital. Ibas en el aire y... No, desperté, nada más hace cuenta que me vi cuando iba cayendo por el medio del asbesto y de ahí ya desperté abajo, pero pues estaba roto completamente, mi pelvis se fracturó, mi brazo todavía tengo 2 clavos aquí, los huesos se me salieron, el cuello tuve esguince también gacho, así las 2 primeras semanas en el hospital no podía mover, estaba así como de caricatura, sí, ¿no? sí, me daban de comer, me ponían la cosa para hacer del baño, todo, campeón. Y ya más adelante, Arnoldo, cuando ya tuve a mi primera hija, canijo, ahí como que te cae, te empiezan a dar los miedos, güey. Antes de eso, pues todo me valía madre, la verdad, canijo, pero cuando ya tuve a mi primera hija, dije, puta madre, ya me pegué ese madrazo bueno, y tú sabes que en la cabeza, canijo, no, pues tiene caducidad de cierta manera, ¿no? Y digo, lo hemos visto con muchos peleadores, muchos golpes y todo, cómo quedan, y de ese madrazo que yo me di, pues sí estuvo muy fuerte. Entonces más adelante, pues eso fue una de las cosas por las que no peleé tampoco profesionalmente, porque ya peleando, pues lógicamente no te vas a detener nunca, no, canijo, o no vas a querer parar aunque estés recibiendo golpes, pues, ¿sí me entiendes? ¿Llegaste a pelear amateur? Amateur sí, con protección, sí. Llegué a luchar, pues, exacto. De Muay Thai, de box amateur también llegué a hacer un par. Y aparte Javier, ahorita lo que comentas de que ya tuviste, ¿a qué edad tuviste a tu hija? A mi hija la tuve a los 21 años. Ya cuando te fuiste a Los Ángeles ya tenías a tu hija. Ya tenía a mi hija. Aparte, pues teniendo un buen trabajo, esto y el otro, pues yo creo que no sentías tanto la necesidad de querer pelear para ganar dinero, sino más por amor al arte, ¿no? Exacto. Sí, por amor al arte, porque te gustan las artes marciales, campeón, y el hecho de no querer pelear, digo, sabemos, ¿no? Que hay muchos peleadores que logran hacer mucho dinero, pero en aquel tiempo pues eran mínimos los peleadores, ibas a los eventos y te pagaban $200, $300, inclusive allá, y en el Muay Thai tú sabes que pues nunca te han pagado bien tampoco, en MMA, pues no, digo, que me gusta, me encanta, digo, el deporte
deporte, que aprender y saber, conocer, el poder transmitir exactamente el conocimiento, canijo, se me hace muy, muy chingón. Y pues a final de cuentas, como dicen, no es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en un combate, canijo. Así que vale tener las armas ahí para cuando se ocupen, exactamente. ¿no? Y que cuando las ocupes no saber ni qué chingados, ¿no? Así es, poder enseñar a tus hijos, poder enseñar a tu familia a defenderlos. A final de cuentas te digo que pues del país donde estamos, en la ciudad donde estamos, pues sabemos que los golpes es lo mínimo, lo menos que puedes esperar, ¿no? En caso de algún conflicto, lo mejor es pues calmarlo y desaparecerte de ahí, pero pues la gente no entiende, llegan los momentos. Exacto, sí, exactamente. Y pues por el gusto, ¿no? A final de cuentas, pues digo, es un deporte que me encanta, me gusta, muchos les gusta el fútbol, muchos les gusta el béisbol, a nosotros nos gustan los madrazos. Que nos gustan los chingazos. Exacto. Oye, Javi, y cuando estuviste en Estados Unidos, ya después de que emigraste a México, porque también me contaste que ya después hubo chance de trabajar de este lado en Tijuana. Sí. Y de este lado, ¿dónde regresaste a entrenar o cómo estuvo la situación ahí? Mira, yo me regresé a Tijuana por un proyecto que tuvimos, de hecho, de Los Ángeles me moví a San Diego. Ahí en el centro de San Diego la compañía una oficina y ahí estuve, me tocó abrir la oficina para un proyecto que teníamos para ahí de carga que nos estaba llegando al puerto de San Diego, que venía para acá, para Tijuana. Estuve ahí como 1 año y medio, yo creo, Arnoldo, y ese año y medio estuve entrenando en City Boxing. Ahí en San Diego, que era donde estaba Brandon Vera en aquel tiempo como head coach de Muay Thai y de MMA. Estaba, te platiqué de ruso, Denis Grachev, estaba Manny Melchor, que era un boxeador filipino muy, muy bueno, peso muy chico, peleó con el Finito López, fue campeón de la FIB, él era muy, muy buena persona, también me tocaba irme en el trolley, acabando de entrenar, exacto. Ya bien madreados, ¿no? Sí, y sí, campeón, KJ Nunes. Era el otro peleador que estaba ahí en City Boxing, que era muy bueno también, campeón. O sea, le ganó a Nick Díaz en Strike Force, no sé si recuerdas. No acuerdo. O sea que te tocó entrenar con buenos... Sí, la verdad, peleadores sí. Con experiencia ya dentro del ámbito del combate, porque hay muchas personas que no les gustó competir, pero que saben mucho y que transmiten muy bien. Pero pues obviamente nunca va a ser lo mismo, güey, alguien que ya haya recibido los putazos, claro, que sepa cómo está el desgaste físico arriba de la jaula, que por más que tú entrenes muy fuerte acá abajo, el desgaste físico ya arriba con toda la adrenalina es bien diferente, güey. El desgaste, campeón, y como te estaba diciendo hace ratito, pues estando ya en una situación de ese tipo, Arnoldo, de competencia, que cuenta, no como los sparrings en el gimnasio, ¿no? Un sparring en el gimnasio, pegas duro, te pegan duro, y si te dolió, pues pones la rodilla en el piso y te aguantas un ratito, ¿no? Y en una pelea profesional, canijo, pues no puedes hacer eso. No. Para empezar, ni siquiera puedes mostrar que te dolió. ¿Sí me entiendes? Entonces sí punto débil ahí. Exacto. Entonces sí es bueno educarse, sí es bueno saber, claro que sí, y yo estoy contento porque pues, toda mi vida sí esparré con raza chingona, ¿no? ¿Sí me entiendes? Probando lo que estaba aprendiendo en el gimnasio. Allá en Los Ángeles, los últimos meses que estuve, me tocó la suerte de que llegó Roberto Piccinini. Ya te platiqué por ahí también en alguna ocasión de él. Roberto Piccinini era de Curitiba, originario, primera generación de chute box con Rudy Marfedrigo y con Rafael Cordeiro. Y cuando llegó, él llegó era Van Damme, Silveira, que ya estaba allá en Los Ángeles, entrenaban Beverly Hills Jiu-Jitsu, pero cuando Roberto llegó a Los Ángeles, otros peleadores lo llegaron a buscar ahí, llegó inclusive Yacaré, llegué a hacer drills con Yacaré Sousa, cuando apenas acababa de salir de su mundo de Jiu-Jitsu y empezó con el MMA, llegó ahí a la academia de Eloso Silva, me tocó hacer con él sparring y hacer, pues la técnica éramos del peso, ¿no? Cuando hacíamos técnica de striking, que bajaba a hacer técnica de striking, pues me tocaba con él, con Jimmy Smith, que fue comentarista de Bellator.
Fue peleador, muy buen peleador también. Él hizo el reality ese de Looking for a Fight, no sé si lo llegaste sí, con a saber. El Mayhem, ¿no? Con un otro muchacho que era soldado. Sí. Looking for a Fight, el de Cole Cerrone. Iban a diferentes países. El que fue aquí en Los Cabos también, ¿no? Ese fue. No sé si fue a Los Cabos, sé que fue a la Ciudad de México, fue a Israel, fue a Tailandia, a todos lados donde había. ¿Dónde estaba Dana White? No. Ese es Looking for a Fight, ¿era ese? Sí, era. El que tú dices, ¿cuál es? Era un programa de Discovery Channel, campeón. Sí, era Looking for a Fight, verás. Bueno, ahorita lo buscamos, pero hizo ese reality con este otro. ¿Y pues buscaban peleadores? No, iban a diferentes países a probar las artes marciales originarias de ese país. Sí, ¿Sí te acuerdas? Sí. Ya sé cuál es, sí. De hecho, hay un capítulo. Pero discúlpame, Fight Quest se llamaba. Ok, Fight Quest. Sí, era. me tocó ver bastantes de uno donde fueron a Ghana, y llenaban, no sé qué deportes en Ghana. Era como tipo lucha. Sí. Y es tan popular ese deporte, güey, que llenaban estadios, güey, de gente que iban a ver a esos peleadores, güey. Dicen, no mames, o sea, diferentes artes en el mundo que uno hasta ni las conoce, güey, y llenan estadios. Güey. Sí, no, la verdad, sí. Sus peleadores. En Guana ahorita hay un peleador, Rook, un morenito grandísimo que pelea, lucha de allá, exactamente, su nombre, campeón. Sí, no me acuerdo tampoco yo, pero sí está el vato que le ganó a Buchecha. Se pegó un tiro con Buchecha y le ganó a Buchecha, sí, en MMA, y por decisión, que pues estuvo muy bueno el tiro. Pero sí, no te digo, me tocó entrenar con ellos, afortunadamente. Anthony Johnson, pues seguro que conoces a Anthony Johnson. Sí. Pues él en sus principios de su carrera, él fue alumno de Roberto Piccinini ahí en Aloysius Silva, y cuando se fue para allá, para el centro de Los Ángeles, abrí ya su propio gimnasio, consiguió por ahí financiamiento, abrió un gimnasio por un tiempo, y Anthony Johnson estuvo ahí con él desde todos sus primeras peleas. Que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. Que en paz descanse, de verdad. Pero sí, también él estuvo ahí. Había varios rusos, ninguno conocido, ¿no? Pero todos bien aferrados, campeón. Los rusos. Bien cortados con las mismas tijeras, ¿no? O sea, sí. La verdad que sí, tío, esa fue la suerte que tuve, Arnoldo, que me tocó conocer maestros de diferentes lugares, venían de diferentes situaciones, ¿no? Claro. Y pues, yo creo que por todo eso fue que más adelante me dieron las ganas de compartir o de no quedarme con todo eso, ¿no? Lo chingón de esto, Javi, es que miraste varias filosofías de vida de por qué se acercaron al deporte, ¿no? O sea, exacto. Tal vez, no sé, pongamos de ejemplo el que nosotros sabemos que es Julio César Chávez, que él era pobre y todo esto y lo orilló al boxeo, ¿no? Tal vez estas personas venían de situaciones diferentes que los orillaron a llegar al deporte. Así es. Entonces, de cierta manera, se sintieron acogidos, ya sea por el compañerismo o por simplemente por el deporte, ¿no? Entonces, lograron salir de esa situación o de ese hoyo, de esa depresión que a veces el deporte te da, ese confort, ¿no? Como voy a poner de ejemplo una caricatura, la de Hippo Macanauchi, esta de box, en donde le hacían mucho bullying a Hippo. Llega alguien que entrena box, lo defiende, dijo, y él, no, yo quiero aprender esto. Entonces va, entrena box, gana confianza, y esto es algo que nosotros nos toca ver diario, más tú que fuiste maestro, que llegan alumnos muy tímidos, que les hacen bullying, o a lo mejor que no les hacen bullying también, pero no tienen mucha confianza en hacer muchas cosas, y el deporte, el compañerismo que se vive dentro de un gimnasio hacen que ya afuera en la sociedad estén con más confianza estos muchachos. Así y todo esto, Javi. Sí, no, les cambia su perspectiva totalmente, como dices tú, Arnoldo, con la seguridad que les da el aprender un deporte como eso, o sea, el saber que te puedes defender, que puedes defender a tu familia de cierta manera, ¿no? Como te digo, pues físicamente, te da una seguridad que incomparable, porque muy pocos otros deportes te la pueden dar, ¿no? Y para los muchachos, pues sí, es indispensable que crezcan con esa seguridad para que no haya ningún problema en su educación, ¿no? Entonces, desarrollo. Comparándolo con lo que estábamos hablando, pues, de que te tocó compartir con todos estos grandes del deporte,
que venían de filosofías diferentes y cierta forma yo a lo que me cuentas es que quedó muy marcado cada uno de ellos en ti, ¿no? Sí. Sí, no, la verdad que sí, como te digo, cada uno tenía sus bases, cada uno tenía un diferente tipo de acercamiento hacia las artes marciales y pues fue muy chingón, la verdad, me tocó mucha suerte para empezar, que me haya tocado estar ahí cerca de esos lugares, campeón, para aprovecharlo y fue lo que hice, ¿no? Ya cuando llegué a Tijuana también por otro proyecto de trabajo, precisamente la regasificadora Costa Azul, precisamente cuando empezaron a construir ahí la regasificadora me tocó traer pues desde cableado, el condensador, generadores, en cuestión logística, no coordinar el transporte para de los ese que tipo. no sepan, es a lo que se dedica Javier, que estamos hablando, sí, que viaja mucho, pues es parte de tu trabajo, ¿no? Sí. La logística de cualquier material que tenga que ser transportado. Exacto. Pues ahí es donde entra Javier a hacer su chambita, ¿no? Sí, ¿no? Marítimo, aéreo, todo ese tipo de cuestiones. Tierra, por túnel, como el Chapo. Por túnel, ándale, casi. Ferrocarril. No, pero sí, gracias a ese proyecto me tocó llegar a Tijuana. Pues ya lógicamente pues me convino más rentar en Tijuana que seguir quedándome en San Diego y venir hasta Ensenada, sí, ¿no? San Diego es muy caro aparte. Exacto, rentaba Tijuana, me venía para acá para Ensenada los fines de semana, hasta que pues ya decidí llevarme mejor a mi familia para allá un tiempo, a Tijuana. Antes de que avancemos, aquí Javier, que no te olvides lo que estás contando, quiero regresarme un poquito atrás, porque ya habíamos platicado de esto, de tu récord amateur, no hubo como tal peleas con público y todo, pero es que es una parte muy importante dentro del deporte, gente, porque es algo que se daba mucho, lo que va a contar Javier ahorita. Era como los Gracie Challenge, por algún decirlo así, para los que saben de lo que estoy hablando, ¿no? Era que Javier no tuvo como tal una experiencia amateur, digamos, con gente, ¿no? Pero tú ibas a visitar otros gimnasios y hacías sparring con gente de otras partes, que al final del día eran peleas, güey, o sea, pero digamos que nomás eran los del gimnasio, ¿no? O sea, se iban a hacer un tipo de challenge, ¿no? ¿Cómo era el nombre que tenía? Eran smoker bouts, les llamaban, smokers, como peleas rápidas, pues, eran sparrings básicamente de gimnasios contra gimnasios. Eso lo hice en Los Ángeles y acá en San Diego. Pero pues se tiraban con gente todo, del mismo gimnasio, porque pues allá tú sabes, va muchísima gente a los gimnasios en la mañana, en las tardes, a todas horas, ¿no? Sí, pues sí, claro que sí se tiraban con todo, campeón. Y ya más adelante, te digo, acá en Tijuana y en Ensenada sí me tocó hacer peleas amateur ya con público. Aquí ya. Sí, en el Último Hombre en Pie una vez me tocó competir. Me tocó competir 2 veces en el mismo día. aquí era muy clásico, sí, eso de 2, 3 peleas. Sí, una de kick y una de grappling, me acuerdo. Y en Tijuana llegué a competir en los eventos de Master Miguel Reyes, en los de Último Hombre empieza aquí. Sí, allá se llamaba King of Punkers, los llamaba Miguel Reyes. Y ahí me tocó competir con él allá en el Baby Rock. De hecho, alcancé todavía cuando era el Baby Rock a competir ahí. Sí, bueno. Y ya más adelante de eso, pues no, campeón. Ya en realidad, como te comento, te digo, el competir ya o el participar en una pelea profesional, pues conlleva mucha disciplina, conlleva mucho tiempo de entrenamiento para que hagas un buen papel y para que llegues sintiéndote en tu mejor versión, ¿no? Se pudiera decir, física, mentalmente, campeón. Y yo, por mi tipo de trabajo y por cuestiones físicas que te platiqué hace ratito, pues no fue mi prioridad, ¿no? Mientras yo comprobara en los smoker bouts, en los sparrings con los otros muchachos, con los peleadores, inclusive porque pues en el gimnasio ahí en Tijuana sparreaba con los muchachos que peleaban profesionalmente y pues sí, aunque no era mucho lo que les hacía porque me cansaba y ya no podía hacer mucho, ¿no? Pues ellos que se dedicaban a eso, ¿no? También. Exactamente. Pero con que les metían las manos ya sabías que había con qué, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que sí, te digo, sabías y pues para el momento de transmitirlo es importante, ¿no? También que sabes que funciona. Sí, y ya sea que lo pruebes arriba del ring profesionalmente o lo pruebes abajo en el sparring o en la defensa personal. Exacto. Cuidado a tu familia, a ti mismo o algo, ¿no? Así es. Javier, entonces, así retomando, llegas a la ciudad de Tijuana, me comentaste que entrenaste en Entram también, ¿no? O sea, también te tocó ahí,
una buena camada de peleadores que le tocó Sí. hacer al profe Raúl, ¿no? La te verdad tocó que sí. Akbar, te tocó Henry Briones, Mowgli, Mowgli Toñito Benítez, Duarte, Pareja todos, Medina, todos le ellos, sí. tocó muy buena camada de peleadores, o sea, Sí, me la tocó mayoría estuvieron en compartir con UFC, o sea, Me tocó compartir con ellos, sí, la verdad. Con Akbar en realidad nunca entrené, directamente te digo, sí iba al gimnasio, pero nunca me tocó entrenar con él. Con todos los demás sí me tocó entrenar, hacer sparring de todo, ¿no? Antes de Entram, cuando llegué a Tijuana, pedí recomendación a dónde ir, a Luis Bio, que es un muy buen amigo, desde chicos también. Él me recomendó ir con Pitbull, porque yo quería hacer Muay Thai, ¿no? Y pues, sabes que Pitbull hace kickboxing, Muay Thai. Fui con él, estuve por ahí unos 6, 8 meses, si no me equivoco, y en una cascarita de béisbol me esguincé un tobillo, 3er grado, campeón, casi se me tronaba el ligamento. te madreaste más afuera que... Sí, la verdad que sí. peleando, ¿no? Y estuve como unos 2 meses con yeso y pues otros 2, 3 meses para que se me recuperara, ¿no? Cuando ya me recuperé, me llamó más la atención también el aprender un poquito de grappling y de MMA. Entonces ya fue cuando otra vez le pregunté a Luis dónde me recomendaba, si Reyes o Entram. Y no, pues Entram para eso, ¿no? Que es el grappling. Y fue cuando me fui a Entram. Exactamente. Ahí estuve como 1 año, yo creo, en Entram. ¿Ya cuántos años tenías ahí? ¿Como 27? Ahí tenía 27 años. Tenía 27, 28 años. O sea que después de compartir, Javier, tu amor por las artes marciales desde chico, se te presentó esta oportunidad de viajar a Los Ángeles, Sí. estuviste entrenando con muy buenos profesores, San Diego, Tijuana. De ahí, ¿cómo nace esta idea, Javier, esta idea, ¿no? Esa inquietud por crear tu propio gimnasio? ¿Cómo surgió la idea? O sea, nos cuentas que ya tenías esa idea desde que estabas en Los Ángeles, ¿no? Sí. Pero también el haber viajado a Los Ángeles, el haber visto cómo se manejaba el gimnasio, el haber visto la diferencia de gimnasio, ¿no? Porque al final del día imagino que a él invertían un poquito más en equipo y todo esto. ¿Cómo era la situación? Sí, pues sí se le invertía más, ¿no? Yo creo que, digo, pues sabemos que allá hay un poquito más de facilidad de conseguir los equipos y, digo, sí es caro las rentas y todo, pero pues hay personas que les gustaba el deporte, los mismos peleadores que iban llegando, pues habían empresarios, ¿no? Que los miraban y decían, tengo que aprovechar como Marco Rubas, por ejemplo, que le pusieron su gimnasio, a Roberto en su momento cuando ya se agarró que le pusieron también un gimnasio, pues veía eso, ¿no? Y veía también la diferencia que había cuando llegué más que nada aquí en Ensenada a entrenar. Para eso, tío, ya había entrenado aquí con Olaf, llegué a ir un par de ocasiones allá con el profe Guardado, allá en Loma Linda, cuando estaba por aquellos rumbos por invitación de Pedro Bío, que es el hermano de Luis. ¿Te tocó entrenar con Marco Soto? No, ya iba a puro kick con José. Con José. Okay. Sí, y con Pedro, pues Pedro tenía llaves, entonces íbamos él y él me ayudaba a entrenar y después ya cuando él se fue, seguí yendo con el profe Guardado, pero muy poquitas veces, campeón, fueron muy pocas veces en realidad, pero sí, era cuando estaba Quique, se me hace todavía ya con él. Quique Luna. Sí, en aquellos tiempos tenía muchos peleadores, los llevaba a pelear allá a King of the Cage, Cage of Fire en Tijuana. ¿Te acuerdas que metían eventos de MMA y de kickboxing? Y llevaba al profe Guardado a algunos de los peleadores a kickboxing allá en Cage of Fire, que fue cuando yo conocí las peleas en Tijuana, porque un Jimmy Smith vino de Los Ángeles a pelear a Tijuana y yo vine del equipo, pues, como pues a ver qué onda exactamente, y hay peleas en Tijuana, y fue cuando me empezó a llamar más la atención, pues ya empecé a ir casi a todos los eventos de Cage of Fire que había en aquellos tiempos de highlights ahí de video. Sí, eso ya fue cuando ya estaba sí estaba UWC, sí, como no estaba UWC ya, pero para ese tiempo sí ya vivía en Tijuana, ya estaba en Tijuana viviendo. Entonces, Javi, ¿cómo fue la inquietud? De lo del gimnasio, pues por eso te digo, precisamente de ver los gimnasios allá cuando llegué a Tijuana y que miré, más que nada noté que en los gimnasios solamente había un entrenador, campeón.
Un multifacético. Exactamente, un solo entrenador. Te digo, con Pitbull, por ejemplo, pues era kickboxing y buenísimos para el kickboxing, ¿no? Sí, a huevo. Pero, por ejemplo, allá en Entram eran jiu-jitseros. Sí. 100% jiu-jitseros. Ya cuando empezó a llegar Toñito, que empezaron a llegar algunos peleadores que entrenaban boxeo anteriormente, pues ya fue que empezó a haber más striking, ¿no? Pero sí era en base a eso. Yo decía, no, allá en San Diego, por ejemplo, cuando estuve en San Diego, pues Brandon Vera era el head coach de Muay Thai, Manny Melchor era el head coach de boxeo. Estaba, no recuerdo el entrenador de Jiu-Jitsu porque yo no hacía Jiu-Jitsu, pero había un entrenador de Jiu-Jitsu. Tenía alguien para cada quien. Exacto, había un entrenador de acondicionamiento físico y hasta recepcionista. ¿Me entiendes? Que en los gimnasios de acá, pues, digo, el gimnasio el profe le hacía recepcionista. Prácticamente, campeón. Prácticamente. Jiu-Jitsu, de todo. Entonces, cuando empecé a entrenar con los muchachos ahí en Entram, empecé a ayudarlos, algunos, ¿no? A Mowgli, patrocinarlos con algunos suplementos, ropita para entrenar, cositas así, ¿no? Diferentes muchachos, pero notaba al final de cuentas que no, cuestión de entrenamiento, pues no había mucha opción. Pues digo, Juan Luis Alonso, te platicamos de él ya anteriormente, de la Ciudad de México. Era miembro de la IMBA, la International Muay Boran Academy anteriormente, y él estaba ayudando a Mowgli a entrenar para una pelea de Muay Thai allá en Monterrey que él le consiguió, Juan Luis le consiguió esa pelea contra José Luis Medrano. Y lo entrenó, lo estuvo entrenando. Yo los estaba mirando, los miré y pues empezamos a cotorrear y pues nos hicimos grupitos, ¿no? Un grupito que entrenamos puro Muay Thai ahí y igualmente platicando, no, pues hace falta esto, hace falta lo otro, pues fue que surgió la idea de que, ¿sabes qué? Digo, yo ya tenía la inquietud y dije, no, pues ¿por qué no trato de abrir un gimnasio donde, exacto, donde tenga eso, pues tengo un entrenador de cada arte, de cada cosa, ¿no? De cada disciplina y así fue, campeón. Empecé mi búsqueda de los entrenadores. Juan Luis se ofreció a ser entrenador de Muay Thai, afortunadamente, que le agradezco muchísimo. Nunca me cobró ni un peso, no quiso nunca. Muy buen entrenador, los muchachos lo adoraban, la manera en la que los entrenaba. Tuve la oportunidad de conocer a Mantecas Medina. Antes de eso ya lo había mirado en un evento y se me hizo increíble que un 5 veces campeón mundial estuviera ahí en Tijuana. Nos sabemos de Terrible y de algunos otros, pero de verlo así de cerca, conocerlo, se me hizo muy chingón y una gran persona, ¿no? Desde entonces pensé, dije, cuando abra un gimnasio quiero la técnica de boxeo de ese cabrón. De Mantecas. Exactamente, pues imagínate una técnica de boxeo de ese tipo, Muay Thai, la fortaleza del Muay Thai y el acondicionamiento físico y pues Jiu-Jitsu grappling básico en ese tiempo que era, ¿no? Te digo, empezamos a trabajar con Carlos Costello Chucuán, que es un canijo también muy a toda madre, multifacético. El vato hace muchas cosas, maestro de primaria, de educación física, y él me lo recomendó Fabián Quintanar. Fabián en ese tiempo se había salido de Entram y cotorreaba con nosotros también, y como supo que iba a abrir yo el gimnasio, me preguntó si había oportunidad de dar clases ahí, y pues estaba dando clases de MMA. Cuando llegó él me comentó de Chucuán, que quería dar clases de Jiu-Jitsu, y pues era lo único que me faltaba. Te cayó como del cielo, ¿no? Sí, la verdad que sí, campeón, era lo único que me faltaba. Te digo, acondicionamiento físico, pues en ese tiempo hacíamos circuitos, la verdad, ¿sí me entiendes? Era circuitos que simularan los movimientos de las peleas, y pues estarlo haciendo un minuto uno, otro minuto otro, y pues el acondicionamiento físico me encargaba yo y Champú, Iván Díaz, que era un muchacho también que salió de allá del Entram de Playas. Y así, campeón, empezamos a dar y le dimos pues todo ese equipo. ¿Qué fue? Digo, después se integraron más gentes, ¿no? Iván salió como al año y fue el único nada más que salió. Se integró después Lupillo, que era un muchacho que venía de Kungdo Lama, también me estuvo ayudando mucho tiempo. ¿El Tortas de dónde? El Tortas lo llevó su abuelo, por parte del Mantecas. Ellos y su abuelo era maratonista, iba a entrenar ahí al CREA, a la unidad deportiva ahí de Tijuana, y conocí al Mantecas, y este muchacho, el Tortas, que hasta él quería entrenar box ya bien, ¿no? Formal. Sí. Y estaba gordito todavía. Sí, estaba gordito todavía. Y lo llevó su abuelo ahí al CREA, porque pues ahí entrenan varios boxeadores, pero como ya eran boxeadores profesionales, pues no le hicieron mucho caso, ¿no? No le hacían tanto jalón. Exacto. Oye, mi Javi, ¿y el Tortas cómo llegó ahí contigo?
El Tortas llegó a través del Mantecas, Arnoldo. El Mantecas conocía al abuelo del Tortas, que era un señor maratonista. Ya falleció el señor, pero hasta sus 80s por ahí estuvo corriendo maratones aquí en Guadalajara, en diferentes partes. Él conocía al Mantecas de ahí del CREA, de la Unidad Deportiva de Tijuana. Lo invitó, lo llevó a su nieto, más bien, que ya quería entrenar formalmente. Ahí estaba entrenando Margarito, diferentes personas, ¿no? Con Raúl Robles, no sé si lo ubicas, es un preparador físico muy afamado allá en Tijuana. Lo llevó con él, pero pues como era amateur, pues no le hicieron mucho jalón, ¿no? Jalón. Exacto. Entonces el Mantecas dijo, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando en este gimnasio en las tardes, si quieres llévalo, y hablo con el encargado ahí para que le dé chance de entrenar conmigo las clases de box. Y así fue, campeón. Esa misma tarde lo llevó Mantecas, fue su abuelo, fue él, me pidieron chance de que si podía entrenar ahí, que tenía muchas ganas de entrenar, de competir. Y pues sí, pues fácilmente les dije que sí. Desde un principio, Arnoldo, mi idea del gimnasio fue hacerlo fácil para las personas que no tuvieran los medios de... Allí en Entram, allá en todos los gimnasios en aquel tiempo, me acuerdo que cobraban 400, 500 pesos y eran 2008, 2009, campeón. Entonces, no cualquiera tenía la posibilidad, ¿no? No era un deporte accesible, se pudiera decir, y debería de serlo por la cultura que tenemos los mexicanos y por la facilidad que tenemos los mexicanos para ese tipo de deportes. Debería ser un deporte de fácil acceso para que sobresalgan más. En mi opinión, y ¿no? más el boxeo, ¿no? Que ya es un deporte ya más viejo. Sí, ¿no? el boxeo, por eso, muchos malamente, ¿no? Le llaman al boxeo el deporte de los pobres, porque ahí sí como el único que necesitas es ganas, ¿no? No ocupan mucho. Exacto, siempre hay guantes, siempre hay bucales, aunque sean usados, siempre hay todo, ¿no? Como lo hemos platicado. Pero el MMA sí es un deporte más caro, campeón. Ahí en Tijuana, pues mi idea era... pues el presentar ese deporte, aparte porque me gustaba, para que las personas que no tenían pues otra cosa en que les interesara, campeón, tuvieran esa opción, ¿no? Canalizar de cierta manera. En aquel tiempo, como te comento, cuando llegué a Tijuana también era una época en la que había mucho crimen, en 2008, 2007 por allá, y pues yo dentro de mi cabeza, ¿no? A lo mejor ilusa en aquel tiempo, pues sabes que hay muchachos, viendo las historias de Los Ángeles, de los muchachos que eran pandilleros y que iban a entrenar y que cambiaban de cierta manera sus vidas, su disciplina, no nada más en el gimnasio, más bien la disciplina que agarraban en el gimnasio muchas veces se traduce a sus vidas personales, a sus vidas privadas. Entonces yo miraba esos cambios allá y decía, pues qué chingón, ¿no? Que sí cambie. Es la primera vez que me di cuenta que un deporte cambiaba la perspectiva de las personas o de los jóvenes. Entonces cuando estaba acá en Tijuana, pues esa fue una de las ideas, el abrir el espacio. Como te comento, estábamos haciendo el primer gimnasio y llegó un señor en bicicleta, don Héctor López, a pedir trabajo. Y pues no teníamos, ¿no? Estábamos apenas juntando los 5 para comprar el equipo, poner la jaula, poner todo esto, y nosotros mismos estábamos haciendo el trabajo, y pues las personas electricistas y eso que nos ayudaban ya en cosas específicamente, pero no teníamos trabajo. Y ya que así el señor, oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo van a abrir? No, pues una semana más. Me acaban de deportar y tengo 5 hijos, dijo. Se vinieron conmigo para acá y no están yendo a la escuela, no están trabajando, son menores de edad, tenían 16, 15 y 14 años. Chingues, y como 6 y 7 los más chiquitos. Entonces me dijo, me da chance de que los más grandes vengan y entrenen, dijo, para que no estén en la casa sin hacer nada, que no se me salgan a la calle. Sí, ya como estaba de caliente el terreno, pues. Exacto, dije, no, pues claro que sí, que se vengan, ¿no? Que entrenen. No, claro que sí. Y cuando yo ya trabajé, me dice el señor, pues te empiezo a pagar. Claro que sí, que se vengan. Llegaron los muchachos y empezaron a entrenar de la mañana, en la tarde, así. Aprovechaban. Los mandaban, campeón, sí, los mandaban en la tarde, a las 2 de la mañana. Las ganas, ¿no? Claro, sí, eran un muchachito de 14 años ya con el apellido tatuado acá en la espalda. Entonces te das cuenta, ¿no? De que de verdad sí les cambió su forma de ver la vida.
el hacer ese tipo de deportes, claro, campeón, porque por ejemplo, el muchachito de 14 años que te digo, Héctor Kilo, es ahorita entrenador en otro gimnasio, tiene su buen trabajo ahí en San Diego, llegó a los nacionales en amateur. Del que hablábamos de... Sí. Está en One Legacy, ¿cómo se llama? En One Legacy ahí en San Diego está dando clases de boxeo. Sí, cómo no. Muy buen saludo, un abrazo ahí a él y a toda su familia. Entonces, su papá fue el que llegó y te dijo ahí. Sí, su papá fue el que llegó y me dijo, y ya después estaban los 5 hermanos entrenando ahí. Qué chingón, y hasta su papá iba, ¿no? Tenemos fotos ahí de su papá entrenando también junto con todo el equipo ahí. Entonces, ya con toda esta filosofía que traías de experiencias, sí, de Los Ángeles, de San Diego, llegar y tener tú también esta filosofía de el deporte le cambió la vida a estas personas, sí, pues quiero hacer algo, ¿no? Por estas personas y al final del día tal vez no se pueda salvar a todos, pero con uno que salve ya sabes que hiciste exacto, un buen trabajo. Tiene que ser realista uno. Como dices, puedes tener a 10 personas y de los 10, 3, 4 van a cambiar su vida, claro, ¿no? Ojalá que fueran más, pero esos 3, 4 van a tener influencia posteriormente, sí, en otros 3, 4 personas igualmente. Y yo creo en mi mente que esa es una de las maneras en las que de verdad puedes atacar la cultura de la violencia aquí en México, ¿no? Con cualquier deporte, ¿no? Cualquier deporte, claro, ¿no? Pero así hay algo muy arraigado en las artes marciales que yo creo en realidad que no cualquier deporte te lo da, campeón, que es la disciplina, es el saber que puedes lastimar a una persona, el saber que otra persona te puede lastimar, y cuando sabes eso te abre la mente en realidad a ese tipo de situaciones, pues te dejas de ser un bully, digo, no en todos los casos, ¿no? Pero sí, pues la mayor parte de los casos dejas de ser bully si eras un bully, o si te hacían dejas de ser bulleado con el simple hecho de que ya saben que entrenos, o que ya sí, saben que hay otros que sí les gusta estar chingando, sí, ¿no? Pero pues ahí es cuando a lo mejor ya se puede defender, se pueden topar, ¿no? Se pueden defender, pero sí es muy importante que desde chicos o desde jóvenes, campeón, se les den este tipo de oportunidades, porque la violencia a final de cuentas es violencia, y es preferible que haya violencia controlada deportiva a que busquen la violencia que sepas en controlar las calles. La situación también, exactamente, ¿no? O sea, si ya es inevitable el pleito o lo que va a pasar, mínimo que tengas el control de la situación, o sea, como jiu-jitsu, te pones ¿cómo se dice? Como en guardia, no sé, pero ya esperando el peligro, ¿me entiendes? Exacto, ya sí, sabes que si te dieron un golpe puedes llevarlo al suelo y un mataleón y se acabó. Sí, pero sabes que simplemente que sabes que si se te acerca a cierta distancia ya no hay vuelta atrás, pues sí, ya tu distancia de tu jab. Si alguien se te acerca a esa distancia, ya es un riesgo que tú estás corriendo de que te golpeen, claro, a ti, que te ataquen a ti. Entonces ya mínimo saber esto y saber controlar la situación, que no conlleve algo más. Exactamente. O sea, como lo hemos visto muchas veces, que llegan los cholos, se pelean y un mal golpe y órale, lo matas o lo dejas peor de como estaba. Así que, sí, entonces y no ya es la sabiendo idea, controlar pues, la situación, pues mínimo sabes que lo puedes dormir y ahí se queda el chaval, ¿no? Y exacto. Entonces sí, esta parte que hablas de las artes marciales, sí es muy importante, pues que todos lo sepamos, o sea, para mí es muy interesante esta filosofía que compartes de poder querer hacer algo por los demás, ¿no? Aún así, cuando tú, digamos, no viviste este tipo de situaciones cuando estabas joven, afortunadamente. Y también Sonrix Beristain tiene una filosofía parecida. Sí. Él tiene su gimnasio aquí en Los Encinos y no les cobra a los muchachos porque vayan a entrar. Dijo, yo le quiero dar algo de lo que las artes marciales me dieron a mí, le quiero dar. Entonces se me hace muy chingón esa parte, Javier, que pues me imagino que tenías tus becados, pero pues obviamente también había gente que pues de algo tenía que salir también. Sí, no, la verdad que sí, claro que sí, tenía que salir algo, ¿no? Pero muchas veces sí te gana esas ganas, ¿no? De apoyar, o de que les ves las ganas a los muchachos, a las personas, y pues dale, pues y aquí estoy. ¿Y si sacaste de varios peleadores amateurs, profesionales? Sí salieron pues del Tortas, el Kilo, el Champú, inclusive el Eddie,
García, pues diferentes, sí salieron varios peleadores en el tiempo. Tuvimos el gimnasio, estuvimos abiertos, que fueron, Aldo, como unos 5 años, yo creo, campeón. Sí, también, o sea, me tocó ir a eventos amateur ahí a tu gimnasio también. Sí, me acuerdo que no me dejaron pelear. No te dejaron pelear, los paramédicos precisamente no te dejaron pelear porque traías la presión muy alta, ¿no? Digo, es importante, campeón, antes en los eventos no se checaba eso. Sí, y ahí, para mí, pues eso también era importante, eran menores de edad. Y aún así, en ese tiempo... que se checaran ese tipo de cosas era porque nomás se checaban los eventos profesionales, y ya que tú te tomabas la importancia pues para que también lo hicieran con los amateurs, eso está chingón, güey, porque o sea, te pudiste haber evitado de tragedias, ¿no? Tragedias, y aparte pues también como amateurs es parte de, ¿no? Que vayan conociendo, los que vayan a ser profesionales, son cosas en las que tienen que pasar y tienen que cuidar también, ¿sí, claro? Chécate tu presión, chécate todo lo que tengas que checarte para que estés al 100 al momento de subirte a pelear, ¿no? Porque, y pues, es parte del deporte, también hablamos de salud, de todo este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Oye, Javier, ¿cómo nació el nombre de Chacal MX? ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue la idea? Pues mira, cuando yo quería hacer una página de internet inicialmente, antes del gimnasio en Tijuana. Iba a ser la página de internet, iba a ser una marca de ropa y posteriormente el gimnasio. Un colega ahí en la logística, que fue mi socio en un inicio, me convenció de hacer el gimnasio primero y lo hicimos, ¿no? Pues me convenció y le di para adelante con el gimnasio. Cuando ya le di para adelante con el gimnasio, para ese tiempo yo ya tenía el nombre. Antes yo estuve buscando un nombre ya la idea de hacer ese proyecto, un nombre que resonara, un nombre que fuera fácil, que fuera corto, que la gente se acordara de él cuando lo escuchara, relacionado con la industria en la que estábamos, ¿no? Y pues el Chacal, pues desde chicos siempre hemos dicho, Chacal, no seas Chacal, Chacal. Sí. Eso es Chacal, y por eso fue más que nada, no fue nada más una cuestión, yo creo que de mercadotecnia, si lo quieres poner de esa manera, algo que se familiarizara a la gente rápido, y pues que se viera bien también en una camisa, ¿no? Exacto, en una camisa, en equipo, en ese tipo de cuestiones. Por eso fue que salió el nombre de Chacal MX. De hecho, al principio batallé un poco para registrarlo, para registrar la marca, porque había una marca de ropa interior allá en Chiapas que se llamaba El Rey Chacal. El Rey Chacal, sí. Calzoncitos ahí. Sí, pues puso por ahí cuando hice la marca, pues les llega aviso y puso ahí un obstáculo, ¿no? Para que no se hiciera otra marca, pero no, al final de cuentas, afortunadamente pues que nada que respondí, ver, ¿no? Exacto. Ni siquiera era como concepto. Que lo mismo, era un concepto. Sí, por eso fue que el INPI me dio pues me aceptaron, ¿no? Al final de cuentas la marca es el registro. Y pero no, sí, esa fue la historia del Chacal. O sea, y pues el dibujo, pues yo empecé con una C, después le puse la carita del Chacal. Y pues así le fuimos dando forma, campeón, hasta que lo llevé con un diseñador a que me lo hiciera digital, y ya que se mirara se mirara acá de papel a digital. y sí, ahí quedó. Te llamó la atención ya como quedó ya al último. Sí, me gustó, entre mi esposa y yo, al final de cuentas, porque mi esposa se ponía conmigo ahí a darme ideas también. A ver, mijo, le ponemos patitas, ojitos, ¿qué le vamos a hacer a esto? Sí, no, la verdad que sí, tío, ha sido muy, muy buen apoyo. Para todo me ha seguido la corriente, ¿no? La corriente, la cura. Apoyo, ¿no? Hemos batallado a veces por mis locuras, que dijo, pero ahí sigue, ¿no? Pues es importante también tener ese tipo de apoyos para las locuras y los deportes que hacemos, porque no cualquier persona te sigue el rollo con esto. Sí, wow. O sea que primero tenías la idea de primero hacer las camisas y luego primero la página de noticias. Okay. Quería hacer una página de noticias de la industria para hacer presencia, lógico, y que los peleadores y entrenadores conocieran. Después iba a ser la marca y ya al último iba a ser el gimnasio. Ajá. Ya como última opción, ¿no? No, así era el proyecto, pues era la página, la ropa y el gimnasio. ¿Y qué sacaste primero? El gimnasio. Luego la página. Luego la página y luego la ropa. La página era de noticias. Era de noticias en un principio. Sí, noticias del medio general. En aquel tiempo general, de puro MMA. Te digo, era puro MMA. En ese tiempo pues estaban las peleas
combate extremo allá en Monterrey. Me tocó pelear ahí. En diferentes, había promotoras en Monterrey, Ciudad de México y acá en Tijuana. Entonces no era tanto lo que tenía que recorrer. Estaba los Galván, Fabián Galván, otro muchachito Galván, que eran muy buenos allá en Monterrey, Nino Marroquín, pues todos ellos, ¿no? Pioneros, que eran conocidos desde ese tiempo. Yo entrevisté a Galván, al Mowgli, a Toño Duarte, y pues subían sus historias, ¿no? Ahí en la página de campeón, y subían noticias de eventos. ¿Todo escrito? ¿Era todo escrito? Sí, todo escrito y con su foto, ¿no? Sí, una fotito y el texto. Exacto. Pero ya después con lo del gimnasio, la verdad que dejé la página por el tiempo que el trabajo, está en el gimnasio, dejé la página, la suspendí por unos años y recientemente, hace como 3 años, la volví a echar a andar, exactamente. Sí, pero no hay mucha actividad ahí. Tengo el peleador del mes, tengo algunas noticias de vez en cuando en la tienda. O sea que la idea de crear el medio de comunicación ya estaba en ti, ¿no? Sí, o sea, claro. Compartimos algo igual, porque a mí siempre me llamó la atención, te digo, no hallaba cómo comenzar esto. Me llamaba mucho la atención los podcasts, quería entrevistar a alguien, y ya conforme se fue haciendo como más popular esto de los podcasts, dije, no, pues de ahí es, ¿no? Pero pues ahora, ¿cómo chingados le hago, no? ¿O cómo la hay? Entonces, un amigo de toda la vida, Javier Mesa, estaba estudiando esto de arte audiovisual y todo esto, y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo tengo el equipo, ¿qué onda? Hay que darle, ¿no? Y pues así surgió esto de One More Fight. Y pues gracias, Javier, por sumarte a este proyecto que, como te digo, le tengo bastante fe. Sabemos que pues el camino tal vez va a ser difícil, pero yo sé que vamos a llegar lejos, y como te lo había comentado ya hace un tiempo, y pues lo bueno que se hizo y que ya es parte de este proyecto, Javier. No, muchas gracias a ti, campeón, tío. Es un proyecto muy bueno, como te comento, y como dices tú, tío, yo desde hace mucho tenía el interés también de hacer contenido en apoyo a los peleadores, ¿no? Al final de cuentas, que son los que hacen nuestro deporte, y lo puedes ver, ¿no? Ahí en YouTube, si te metes, chacale, tengo una entrevista inclusive con Liz Camush, que yo era el que grababa y mi socio en aquel tiempo era el que entrevistaba. Él era vendedor, entonces era muy extrovertido. Tenía el verbo, ¿no? Exacto, y hablaba inglés, español también, ¿no? Entonces, pues con todos ellos, con Carnicero, con Liz Camush, con Manolo, precisamente con Mowgli, con Henry, con todos ellos tengo entrevistas del 2008, 2007, campeón. Qué imagínate. Chingón, güey, o sea, no cualquiera, se rifaba o se aventaba en ese entonces. Con la Sony Handicap. Y ahorita, pues ahora sí que ya cualquiera que tenga la intención, no es fácil pararse enfrente de una cámara. Yo he batallado y estoy aprendiendo, pero ahorita ya fluyo, ya siento que... ¿Sabes qué es lo que pasaba, güey? Que me da vergüenza. Y decía, y la raza que me va a decir que... ¿Sabes qué? Se resbale todo, güey. Yo quiero hacer esto. Al rato se va a dar algo chingón. Me empecé a mentalizar y pues aquí estamos. O sea, ya no me da vergüenza, güey, hablar enfrente de la cámara. Que la gente se burle. Al final de cuentas, animarse a hacer las cosas. Güey, y aquí estamos, Javier, y vamos a darle pues para adelante y a ver hasta dónde topamos. Como debe de ser, campeón. Sí. Volviendo un poquito a tu historia, Javier, o sea, ya hiciste primero el gimnasio, dijimos. El gimnasio, sí. La página. Y al último ya tenías la idea de lo de las camisas, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo surge esto de las camisas? Los diseños, de dónde salen. Cuéntanos un poco ya de la marca Chacal MX, de la que tanto hablamos en este canal, para que vayan y compren, güey. O sea, no nomás nos estén escuchando, tirando a loco. La neta, Chacal MX tiene muy buenas camisas con logos bien perros. Vayan antes de que se acabe esta entrevista, ya que se acabe, van y le echan una pinche vuelta, y si les gusta algo, ahí manda mensaje, ¿va? Sí, claro que sí, ahí en la página chacalmx.com.net las tengo las dos, ahí tienen la tienda en Amazon, que a final de cuentas, digo, yo creo que la apertura o la facilidad que me dio Amazon de meter mi marca fue lo que me convenció de aventar ya más diseños, porque en un principio, digo, pues era nada más el logotipo en las camisetas sin tanto
esfuerzo en los diseños, ¿no? Nada más el logotipo, el nombre y listo. Pero ya posteriormente que Amazon me abrió la posibilidad de meter la marca, ya le empecé a decir ahí a meter un poquito más de galleta con los diseños, ¿no? Hay algunas plataformas, algunas páginas donde puedes contratar diseñadores filipinos y por aquellos rumbos de $10, $15 el diseño, campeón. Y pues ese fue el camino para mí en realidad. Digo, yo no soy diseñador, no tengo el tiempo en realidad de meterme a los diseños y los contrato de esa manera a gente que lo hace ahorita ya con las herramientas que hay de inteligencia artificial es un poquito más fácil, un poquito más económico, ¿no? Se pudiera decir. Sí, pero sí, ¿no? Al final de cuentas, digo, la marca es algo que quiero hacer como un homenaje, ¿no? Al combate, al boxeo, a todas las disciplinas de combate que practicamos, que nos gustan, y pues a lo mexicano, ¿no? Que tenemos tantos guerreros mexicanos en todas las disciplinas. La camisa que le dimos a Stitch está bien perra, güey. La neta sí. está chingona. ¿Te gustó? Güey. Te va a traer una. Y la neta, ahorita ¿cuántos diseños más o menos tiene ya la página? De Chacal, yo creo que tengo como unos 200 diseños más o menos. O sea que hay para que escojan. Sí, desde jiu-jitsu, boxeo, karate, muay thai, MMA, de todas las disciplinas tenemos, sí, ya, en realidad. Entonces, sí. De algunos personajes del boxeo famoso, Salvador Sánchez, uno de ellos, sí. Échense la vuelta, neta, no se van a arrepentir. Si quieren algo chingón para ustedes, para regalar, échense la vuelta, no se van a arrepentir, yo sé lo que les digo. Ya viene Navidad, vayan apartando ahí el pinche regalo ahí para el esposo, el amante, el vecino, para quien quieran, ¿va? Entonces, Javier, nos cuentas que así nació esto de Chacal MX, ¿sí? La marca, los logos. A los logos tú le hablas con el diseñador directo y le dices, ¿sabes qué? Me interesan diseños de este tipo, sí, y ya ellos te mandan pues le doy la idea, prototipos. Lo que quiero, lo que me interesa para ese diseño en específico, y ya me mandan algunas ideas, ¿no? Ellos o sus prototipos, como comentas tú, 2, 3 prototipos, y ya escojo yo uno, ya lo agarro, me mandan el archivo y pues lo subo, ¿no? Ah, ok. Yo pensé que casi todo tú te ponías ahí a buscarle o hacerlo. Y más que sí, no tienen derechos de autor, ¿no? O sea, son 100% originales, sí, ¿no? Sí, son diseños originales. No los vas a encontrar en ninguna otra parte. Ningún otro lado, campeón. Son diseños originales que están hechos específicamente para ese mercado, para Amazon, ¿no? Digo, ahorita estamos vendiendo. En México, Amazon no ha entrado con la venta de ropa de ese tipo. Esa la vendo yo directamente desde la página, si la piden ahí. Pero con Amazon podemos vender en Estados Unidos, en Japón, en España, Alemania, Francia y e Inglaterra. Son 7 mercados que nos abre Amazon, y pues en realidad me interesó más, ¿no? Como dicen Arnoldo, muchas veces nadie es profeta en su tierra, campeón. Yo creo que lo hemos visto muchísimas veces, y aquí en México, aunque sí compra la marca, pues siempre existe a lo mejor las personas que decir que te conocen o que conocen la trayectoria de la marca, o lo que sea, y en otros lados pues no. En otros lados simplemente ven las marcas, les gusta el diseño y lo compran, campeón. Entonces, por ejemplo, me expandí el mercado, claro, o simplemente abrí mi mente para otros mercados en vez de aferrarme a un mercado local. Sí, claro. Exacto. Por ejemplo, en Japón son muy fan del deporte de combate, cualquier deporte de combate. Digo, Japón es el mercado... Es el público más difícil de convencer, o sea, para el deporte de combate, güey. Sí, y en Japón se me venden muchas camisetas de boxeo, campeón. El japonés es muy amante del boxeo. Sí, en Japón y en conocen Francia mucho de los boxeadores, o sea... Sí, es un deporte que manejan mucho en Japón, hablando de combate. Sí, y ahorita pues las MMA, güey, ellos tenían Pride, que competía con UFC a la par, casi, ¿no? Sí. Hasta que nos mandaron a Chuck Liddell y lo clavaron allá, ¿no? Pero sí, güey, o sea, Japón es un mercado muy grande, o sea, hablando de pesos ligeros en el boxeo, Japón tiene los mejores boxeadores del mundo. Sí, tiene muy buenos boxeadores ahorita. Ya Japón ya ha tenido, ¿no? Siempre los pesos ligeros, como tú dices, pues ya es Finito López, casi todas sus peleadas hizo allá de campeonato. Y sí, tiene muy buen mercado para Chacal, MX, Japón, Francia, y pues Estados Unidos, no se diga, ¿no? Es el más grande. Sí, claro. Oye, Javier, y en toda tu carrera, pues te has dedicado como deportista, como amante del deporte, a pesar, Javier,
de que no eres, o de que no fuiste un peleador, le sigues invirtiendo al conocimiento, ¿no? Claro. Como por ejemplo, hace unos años te fuiste a tomar ¿qué se puede llamar? Curso o taller de Muay Boran en Ciudad de México, ¿no? Sí, seminarios de Muay Boran y cambios de grados. Es una organización INBA, International Muay Boran Academy, que en ese tiempo pertenecía y pues iba continuamente cada año, 2 veces al año en la Ciudad de México, que es donde estaba la base central aquí en México, pues hacer los seminarios, ¿no? Y cambios de grados. Pero sí, me gusta, como te estaba comentando, te digo, ya nosotros es muy difícil ir a un gimnasio, encontrar o entrenar con un buen entrenador, ¿no? Tendría que ir a San Diego, tendría que ir a Los Ángeles o claro, inclusive a Tijuana, a lo mejor, sí, pero ya que estás, pues solo pues necesitas buscar, ¿no? Necesitas ir cada cierto tiempo a tratar de actualizar o simplemente a ver que sigues sí, bien. O ándale, a ver si no cambio algo, ¿no? Exacto. Así, como aquí, como decimos los paramédicos, no sé, acá cierto, de un año para otro cambian muchas cosas. Actualizaciones, o sea, exacto. Y que siempre está así y luego el otro año ya no, y luego, es que siempre sí, porque ya se hicieron más estudios. Entonces me imagino que sí es lo mismo, ¿no? De sí, que ¿no? Vamos a ver si siguen haciendo esto, pero a lo mejor ya evolucionaron algo más, así ¿no? es. Sí, no, ya antes iba a decir, ahorita ya en realidad no atiendo tantos seminarios de combate en sí, pero ya por ejemplo me interesa un poquito con la edad, me interesa un poquito más el jueceo, todo ese tipo de cosas. Ahorita el año antepasado me certifiqué como juez profesional de boxeo y de MMA por la ABC, que es la máxima autoridad mundial en jueceo y en regulación del deporte de combate, ¿no? En Las Vegas. Estuve por allá 4 días si no me equivoco, haciendo los cursos y los exámenes para que ¿Fue físico? ¿Cómo se puede decir? ¿Presencial? Presencial, sí, son presenciales, digo, como jueces pues te hacen los exámenes, ves todo el curso todos los días y al final del curso te hacen un examen, ¿no? Y así pasas el examen, pues te certifican como juez. Como juez profesional. Internacional. Sí, así es. Sí, cualquier pelea de boxeo profesional o de MMA profesional estoy certificado de cierta manera para juecearla. Ya vale ahí la firma del Javier ahí recién. Pues como juez, sí, claro que sí. Y oye, Javier, cuéntanos un poquito ya para terminar, ¿qué hace Javier, qué está haciendo ahorita relacionado al deporte? ¿Estás dando clases? ¿Qué es eso? Sí, pues seguimos cerca, ¿no? En la industria, campeón. Te digo, ahorita le ayudo a Kevin un poquito ahí en el Victory, que llegué por Carlitos, el sobrino del Sonrix Beristain. Anteriormente estuve trabajando con Sonrix hace unos años en algunas de sus peleas, y ahora que su sobrino empezó a pelear me pidió un poquito de apoyo también con el striking y lo empecé a apoyar, y ahí en el mismo gimnasio, y ya sabes, no se te van juntando más muchachos y me gustó el ambiente, y ahí les estoy ayudando un poquito ahorita, un par de veces a la semana. Qué chingón, güey, qué chingón. Y pues igual, digo, seguimos apoyando a algunos peleadores, patrocinando a algunos peleadores allá en la Ciudad de México, Pantera Guerrero, Azteca Aguilar. Ahorita vamos a empezar a trabajar con Fabricio Escárrega, que es de aquí de Ensenada, también apoyarlo un poquito por ahí ahora que está allá en la Ciudad de México. Y pues así, siguiendo de cierta manera en la industria de... Esa es otra parte que bueno que la comentaste, porque a mí ya se me había olvidado. Que a pesar, o sea, sí es en el deporte, lo amamos y todo, pero te interesa seguir apoyando el talento, ¿no? Claro, o sea, sí. A pesar de todo, Chacal MX ha apoyado a muchos atletas, patrocinándolos. Creo que es lo principal con los que los patrocinas, con viáticos, con suplementos. Pues por lo general, campeón, ya ahorita, o desde que yo, al principio sí, en el Entram, ahí sí, por ejemplo, sí los apoyaba con ropa, con shorts, con suplementos, con diferentes cosas, pero ya ahorita en realidad es, si necesitan o si te piden en específico a eso los peleadores, pues sí, ¿no? Pero si no, pues es con dinero, campeón, porque pues la comida cuesta, el transporte cuesta,
el dedicarte a esa carrera te cuesta a final de cuentas, ¿no? Y es pues un poquito, tampoco no es tanto, no somos un Reebok o un, sí, no. un Venom para darles miles de dólares, campeón, pero pues a final de cuentas la cantidad que sea o con lo que se les apoya a los muchachos, pues siempre la agradecen y es de beneficio para ellos, ¿no? A Chuyito Aguilar, Jesús Aguilar también fue patrocinado de Chacal MX por 3 temporadas, si no me equivoco, eran sus contratos de 3 meses de él, antes de que entrara a la UFC. Y pues ahí es en realidad, ¿no? Donde importa, campeón, cuando no tienen, sí, claro, cuando no tienen el apoyo para llegar, que sabes o que cree uno que tienen con qué, pues ¿por qué no apoyarlos? Así es, Javier. Pues Javier, muchas gracias por apoyarme en este proyecto. La verdad es que yo estoy muy agradecido contigo por todo lo que nos has apoyado también a nosotros en este proyecto, y más que ahora pues ya eres parte de él, ¿no? Anteriormente pues eras un seguidor, nos hablabas, qué onda, se va a subir video, y estabas al pendiente de las redes y todo, y ahora que estás de este lado apoyándonos con este proyecto que como chingo, pero tengo mucha fe. Entonces, pues muchas gracias, Javier. No, al contrario. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Como te dije hace ratito, campeón, digo, es una industria y es un proyecto en el que creo, y que yo sé que va a ser de beneficio para la industria, para los peleadores, que es lo más importante, el que se den a conocer, que se conozcan sus historias, campeón, para que la gente se pueda relacionar con ellos y que pueda seguir sus carreras, ¿no? Hacer crecer el deporte de esa manera. Mientras más lo pongas enfrente de la atención de las personas, yo creo que más se la van a poner. Entonces sí, muchas gracias por invitarme, al contrario, muchas gracias por invitarme. Yo también creo en que va a ser un muy buen proyecto, y pues a darle, campeón. Vamos a darle. Así es. Pues algo que quieras decir, Javier, algún consejo que les quieras dar a las nuevas generaciones que están empezando en el deporte, tú que has visto muchas generaciones pasar, tú que has visto pues el deporte evolucionar. ¿Algún consejo que les quieras dar acá a los chavalones? Híjole, yo creo que lo único que puedo aconsejar es que tengan constancia, campeón, que tengan constancia. Si les gusta el deporte, si les llama la atención de cualquier manera, para cualquier cosa que la quieran utilizar, para distraerse, para mejorar su físico, para aprender o para competir, las artes marciales son un camino muy, muy, muy chingón para lograr cosas importantes para la vida de uno. Yo creo que ese sería el consejo que les daría, ¿no? Si tienen algún interés, que vean la manera de participar, de entrenar, de conocer lo que son las artes marciales, y les va a cambiar la vida indiscutiblemente, va a ayudarles. Pues ahí está, chavalones, ahí tomen los consejos. Saben que la constancia, la determinación y todo esto es la clave del éxito. Si confías en algo, pues no le aflojes, al final del día se puede dar algo chingón. Sí. Y pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ya se la sabe, ya hemos hablado de Chacal MX. Sigan la página de Chacal MX, y por favor, si llegaste hasta esta parte del video, danos like, coméntanos cómo te ha parecido pues estos capítulos que ya llevamos trabajando bastante. Ya dentro de un mes se cumple un año de este proyecto, y pues con toda la fe de seguir adelante. Y pues no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un capítulo más de su podcast, One More Fight.